Listo, chicos. Bueno, entonces, continuando con lo que vimos o lo que estábamos mirando en la clase pasada, vamos a empezar a revisar o a explicar algunos de los comandos, bueno, de las instrucciones que van a entrar a utilizar en el lenguaje ensamblador, perdón. ¿Listo? Entonces, miren, si nosotros, bueno, digamos, miramos este primer comando, o sea, generalmente y como todo lenguaje de programación, la mayoría de esas instrucciones vienen del idioma inglés o se desarrollan, digamos, con derivaciones del idioma inglés. Entonces, en ese sentido, hay muchas, digamos, hay muchas expresiones que, digamos, desprendiendo su significado, pues nos van a indicar cuál es su función o, bueno, para qué sirve esa instrucción, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos, vamos a evaluar esta primera instrucción. ¿Listo? Entonces, miren, bueno, a ver, veamos si tengo una revisa por aquí mejor. Aquí está. Bueno, entonces aquí vamos a analizar, vamos a revisar esta primera que dice move LW. Creo que es esta, sí. Bueno, aquí. Listo. Entonces, miren, si nosotros revisamos aquí, pues, esta primera parte, bueno, digamos, de move, ¿cierto? Indicaría que, pues, bueno, voy a mover, digamos, un contenido, ¿no? Pero entonces, en este caso, digamos, revisando la instrucción, nos va a indicar de quién a quién vamos a mover. Entonces aquí vemos que, bueno, tenemos estos elementos, digamos, lo que es W, lo que es K, ¿sí? Aquí como para facilidad, digamos, o para hacer una analogía, digamos, de términos, eh, vamos a decir, digamos, tomando como los conceptos que ustedes tienen de programación, que esta variable W, esto que tenemos aquí W, se va a comportar como una variable temporal, ¿sí? Entonces, que en algún momento lo que esa variable o este W contenga, se va a tener que pasar a una variable propiamente dicha, digamos si queremos guardar ese contenido. ¿Listo? Entonces, aquí esta instrucción lo que nos va a decir, o bueno, ya digamos mirando la raíz, lo que nos indica es que vamos a mover, digamos, bueno, esta L indicaría literal o bueno, indicaría lo que es la palabra, o el contenido o el dato, digámoslo así, se va a mover desde K, ¿cierto? Hasta W, ¿sí? O sea, el contenido de la variable K va a moverse hacia W. Entonces, digamos que en términos gráficos sería como si yo tuviera esto. Digamos, lo que tiene K lo voy a enviar a W con esa instrucción. O sea, acá puede ser un dato, una variable, digamos que yo estoy recibiendo. Y pues como les digo, tomemos en este caso como que esta W se va a comportar como una variable temporal. ¿Sí, sí es clara esa parte? ¿Me repite, por favor? ¿Cómo? Por favor de repetirme. Listo. Muy bien, entonces les decía que nosotros podemos ver la instrucción y digamos a partir de lo que dice la instrucción, podemos determinar o digamos relacionar
a qué, digamos, a qué función o qué es lo que va a hacer ese elemento, ¿cierto? Entonces, miren, básicamente, entonces, si analizamos la instrucción, entonces vemos que ahí dice, bueno, la palabra move, ¿sí? Entonces vemos, digamos, de inglés de move, o en español, pues también de mover, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mover? Vamos a mover un dato hacia una variable, que en este caso, por eso les decía, consideremos a W como una variable temporal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mover? Entonces vamos a mover este literal, o este elemento, este dato, esta K, ¿cierto? Vamos a mover esa K a W, o sea que aquí lo que vamos a hacer es que W va a contener el valor de K, ¿sí? O sea, en W va a quedar guardado esta variable K. Sí, es como decir W igual a K, cuando ustedes hacen el reemplazo de variables en la programación. Entonces, eso es lo único que está haciendo esa instrucción. Recordemos que, como vamos a ver ya en el resto de instrucciones, eh, todas estas realizan una tarea simple. Recordemos que estamos en el set de instrucciones RISC. Hace una tarea simple y, pues bueno, a partir de esas tareas simples, pues vamos a construir códigos o tareas más complejas. Pero entonces, en resumen, de acuerdo a lo que nos dice esta instrucción, entonces estoy moviendo, ¿sí? El literal K en W, o guardando K en W, si lo quieren ver así. ¿Por ahí es más claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, señor. Listo. Bueno, chicos, cualquier cosa me preguntan. Es muy importante que esto quede claro porque esta es la base, digamos, para los códigos que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? Pues bueno, digamos, esa sería la primera instrucción. Si vamos a la segunda, entonces, bueno, tenemos move WFF, entonces. Digamos aquí. Tenemos aquí, sí. Entonces, miren, si analizamos nuevamente la estructura, revisando el principio, ¿qué es lo que entraría a ser ese método? ¿Qué entraría a ser? En relación al anterior, ¿qué es lo que hace esa instrucción de allí? ¿No hace que W se desplace a F, hacia F? Listo. Entonces, miren, en primera instancia exactamente es eso. O sea, vamos a hacer, digamos, vamos a mover un valor, vamos a mover una variable. Entonces, en este caso, como yo les decía, tenemos que W entra a ser una variable temporal, ¿sí? Entonces, ese valor que tenía W lo vamos a guardar en esa variable, que como ya bien dijo Andrés, eso sería, o sea, guardarlo en F. Ahora, digamos, hemos visto que de estas variables, o bueno, de estos literales que vemos en la instrucción, ¿cierto? Tenemos que cada uno de ellos tiene como un significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos que W, pues bueno, viene a ser como esa variable temporal. Aquí tenemos, bueno, una F mayúscula, una F minúscula, ¿cierto? Entonces, miren, aquí, si ustedes tuvieran que decir, listo, ya dijimos que tenemos que mover W a la variable F, pero entonces yo les pregunto, ¿a qué F sería? ¿A la F mayúscula o a la F minúscula? ¿Qué dicen ustedes? Minúscula. A la F minúscula. Listo, muy bien. ¿Por qué? Entonces, miren, así como hemos visto, digamos, aquí en la anterior instrucción, mira, vamos que esta L indicaba como el tipo de instrucción. Entonces, aquí esta L, digamos, está moviendo como un literal, decíamos, que en ese caso era K guardado en W. Ahora, en esa instrucción, entonces, como estamos moviendo ya el contenido de W a F, ¿cierto? Bueno, pongámosle aquí F, ¿sí? Entonces indica que esta F mayúscula me indica que es como mover
archivos, digamos, files, ¿sí? Recordemos que muchas de estas instrucciones las vamos a relacionar con elementos del idioma inglés. Y básicamente que, pues bueno, si ya los relacionamos al español, pues bueno, van a tener más sentido sobre qué es lo que desarrolla dicha instrucción. Entonces, retomando, entonces move, bueno, me indica mover, como ya vimos, pero en este caso, entonces vamos a mover lo que estaba en W, o bueno, lo que está en W, lo vamos a mover a F. Entonces, ahora F contiene los datos de W. ¿Sí es claro, chicos? No, no, profe, ahí no. Listo. Bueno, entonces miren, chicos. Entonces, bueno, tomemos la base de la instrucción. Entonces tenemos move, que ya sabemos que es mover, ¿no? Eso sí ya, como lo vimos en la instrucción anterior. Ahora tenemos que, en este caso, tenemos un dato en W, ¿sí? W que viene a ser nuestra variable temporal. Recordemos que, como les decía, o sea, yo voy a pasar de hacer cosas secuencialmente, ¿sí? De hecho, si quieren, en este punto lo pueden relacionar con la instrucción anterior. Entonces, digamos que inicialmente yo tenía un dato que lo guardé en W. Paso a la siguiente instrucción. Entonces, en esta siguiente instrucción voy a hacer que ese dato que está en W, que es una variable temporal, ¿sí? Voy a enviarlo a una variable como tal. ¿Cuál es esa variable? F minúscula. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Moviendo, ¿cierto? Moviendo lo que tiene W hacia F, ¿sí? Entonces estoy cambiando, digamos, el dato, lo estoy guardando ahora sí en la variable F, ¿sí? Ahora F contiene el valor de W. O F es igual a W, si lo quieren ver así también. ¿Por ahí sí más claro? Pero entonces, ¿qué hace la F mayúscula? ¿Qué función cumple? ¿Cómo? Entonces, la F mayúscula, ¿qué función cumple la Ah, línea? ya. Ese es como, la F mayúscula indica como eso. O sea, digamos que acá, en esta primera instrucción, como les decía, la L indicaría que estamos moviendo un literal, un dato unitario. Mientras que acá, como digamos que acá, como estos son, recordemos también, digamos que aquí estos son como decir, aquí estamos hablando como de bits, ¿sí? Perdón. Pero acá, entonces esta F, como les decía, viene del inglés, digamos, si lo tomamos, sería F de files o de archivo. Si ya lo relacionamos al contexto en el que estamos, sería files o sería de registro, ¿sí? Entonces con esto yo ya estoy llenando los bits en el registro. ¿En cuál registro? En el registro F, ¿sí? Recordemos que el registro pues tiene un tamaño normalmente de 8 bits, ¿sí? Entonces digamos que este dato, ese W, lo estoy llenando en F, en el registro F. O sea, ya es un archivo, un file o un registro, es algo más grande. Por ahí, si ya lo vemos mejor, ¿qué significa ese F? Sí, señor. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Por eso les digo, pregunten. Si no les queda claro, pregunten, chicos, para que esto quede lo más claro posible. Por eso les digo, recuerden que esto después lo tienen que hacer ustedes utilizando estas instrucciones, ya construir sus propios códigos. Igual ahora pues vamos a hacer un código ejemplo, ¿no? Pues para eso era que les decía que tuvieran instalado ya su entorno, para que lo vayamos haciendo juntos y para que pues ensayemos el funcionamiento. Profe, una pregunta. Esa carpeta que decías instaladores, a mí no me va a dar acceso ni nada por el estilo. ¿No te daba acceso? No señal. ¿El tuyo era correo de Gmail o era de otro? Gmail. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, pues qué raro. Mm, mm. ¿Los demás tuvieron problemas también? Era Proteus, ¿cierto, profe? Pues yo tenía la versión del anterior semestre. Sí, uno era el Proteus y el otro era el que les digo, el MPLAB. Pues más importante para codificar era el MPLAB. A mí El solamente me Proteus es para apareció, probar el código. a ¿Cómo? mí solamente me apareció Proteus. ¿Sí? Sí, una sola carpeta que hice y no muestra más. A ver, regáleme un momento, voy a revisar de una vez. Ahí.
Muchachos, parece que alguien ha borrado todo, básicamente. Ahí estaban los archivos y todo eso, pues no sé si de pronto serían ustedes o alguno de ustedes o algunos compañeros de la noche. De todas maneras, ahorita volví a subir los instaladores para que, pues bueno, ahora en lo que vamos viendo la clase los vayan descargando. Entonces, ahí lo que vamos a necesitar ahorita, por lo menos para la parte de codificación, es el instalador de Proteus. Entonces, ahí también les puse pues un documento con instrucciones, digamos, para la instalación. ¿Listo? Y pues también ahí para que les digo, para que lo vayan instalando ahorita, pues mientras avanzamos la clase. A ver, ojalá mientras terminamos de explicar ¿qué les digo? Los comandos, entonces pues ya todos lo tengan y pues por lo menos arranquemos con la parte de codificación. Y ya, bueno, después haremos la parte de simulación. Bueno, acá en el Proteus. El programa que les decía, perdón, el MPLAB es el que necesitamos para la parte ¿qué? De la codificación. ¿Listo? ¿Ya lo encontraron todos? Para que lo vayan revisando de una vez. Es el archivo que está después del Word. Ese tiene las instrucciones para ver cómo lo tienen que instalar. Esperen, les voy a borrar esta carpeta que está ahí, que pues está pues básicamente han borrado todo. Esperen, le voy a quitar esta mientras está subiendo todavía. Pero en esta carpeta ya no va. Sí, el MPLAB ya lo pueden descargar. Eso está en un punto zip, un punto RAR, creo. No, ya lo vi. Así un punto zip. Sí, un punto zip está. Sí, ya todos lo tienen a la vista. Sí, ya parece. ¿Sí? Bueno, entonces mientras lo van descargando, continuemos con la temática. A ver, sigamos viendo la siguiente instrucción. Listo. A ver, voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Ya pueden ver mi pantalla de nuevo? Listo, chicos, gracias. Bueno, entonces, bueno, la siguiente instrucción entonces viene a ser esta move F. Sí, move F. Y... bueno, perdón, me faltó agregar aquí. F.D. Listo. Entonces, miren. Esta instrucción, bueno, conserva nuevamente, o sea, vamos a mover algo, ¿cierto? Y pues entonces aquí ya no relacionamos solo una variable, sino ya dos, ¿sí? Entonces aquí con esta instrucción pues también puedo mover esto, pero aquí ya no estoy moviendo, digamos, bits, sino ya estoy moviendo registros, estoy moviendo datos de mayor tamaño. Entonces, aquí como está esta instrucción, lo que voy a hacer es mover, bueno, digamos, mover el contenido de lo que tenemos aquí de F, en este caso, bueno, perdón, voy a borrar aquí. Voy a mover el contenido de F hacia D, ¿sí? Aquí entonces ya estoy moviendo, digamos, lo que está en un registro hacia otro, ¿sí? Entonces, básicamente, si lo quieren ver también, sería mover el contenido de la variable que está antes de la coma, ¿sí? Hacia la variable que está después de la coma, o bueno, a la que está a su derecha. Y entonces, igual, o sea, no es que cuando nosotros vayamos a poner en los códigos todo se va a llamar K, se va a llamar F, se va a llamar D.
como normal en la programación, ustedes pueden darle el nombre a las variables, el nombre que ustedes quieran. Lo importante es entender cuál es la función o qué es lo que hace esta instrucción con las variables que ustedes pongan allí, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, en este caso, lo que estamos haciendo, o bueno, lo que hace esta instrucción es mover lo que tiene F, ¿sí? Moverlo hacia D. ¿Sí es claro, chicos? Chicos, No entendí ese pedacito, ¿me puedes repetir? listo. Entonces, miren, revisemos que todas las instrucciones tienen esta misma estructura. Tienen el move, ¿no? De mover, ¿cierto? F, pues ya sabemos que es ya mover como datos en registros o para registros, ¿sí? Entonces aquí tengo ya dos variables que estoy relacionando. Entonces estoy diciendo, bueno, mueva el registro, digamos, la instrucción básica, de quién o de dónde a dónde. Entonces voy a mover lo que está en F minúscula, y guardarlo o moverlo hacia D minúscula, ¿sí? Entonces aquí, después de esta instrucción, si lo quieren ver así, entonces sería D igual a F, o sea, lo que tenía F va a quedar guardado en D, ¿sí? Vamos a hacer ahí como un cambio de variable. ¿Sí? ¿Por ahí se ve mejor? Sí, señor. ¿Sí? Profe, ¿Sí? hay que, ¿cómo dijiste qué tipo de datos es que mueve ese comando? Pues aquí, digamos, como tomando la F, pues, de file, ya estoy manejando registros. Acá arriba, pues, estoy manejando como algo más una escala pequeña, pero igual, o sea, de todas maneras, también sigue siendo como contenidos, ¿no? Datos, registros, ¿cierto? Sino que es como para entender mejor la estructura del método. Entonces aquí, digamos, como ya estamos, hagamos de cuenta que ya tenemos, pues, un byte, ¿cierto? Entonces estoy moviendo el byte o lo que está en F, moviéndolo hacia D. De hecho, cuando ya empecemos a codificar y entendamos un poco más la estructura de los PICs, ahí vamos a ver cómo está construido esos datos y cómo se van a ir llenando. De hecho, vamos a ver datos en esa forma, en el tamaño de 8 bits, o bueno, un byte. Sí, pero básicamente es eso, o sea, como en la programación, lo que les digo, están guardando, están cambiando de variable. Todo lo que está en F lo estoy guardando en D. Y eso. Ahorita, como les digo, en un código ya vamos a ver cuándo es necesario que se esté sobreescribiendo una determinada variable. O sea, ya lo vamos a pegar un poco más al modo de programación, digamos, en lo que ustedes les es más familiar. Pero sí es más claro por ahí. Profe, sí, Profe, el del último es para mover qué. Este último, no, D es otra variable. O sea, estoy moviendo lo que está en F, lo estoy mandando a D. Ah, ya. Sí, como aquí era, digamos, bytes, este es de archivos, files, y este es de qué. No es lo mismo, sino que, o sea, recordemos, por eso les digo, o sea, aquí estamos manejando W, que es como una variable temporal. En las dos primeras instrucciones estamos trabajando con W, con esa variable que es temporal. Pero acá abajo ya estamos moviéndonos entre variables, ¿qué les digo? Pues ya variables que ya no son temporales, ¿sí? Sino ya son directamente registros que estamos manejando a nivel del código, ¿sí? O sea, por eso les digo, o sea, por eso les quería manejar W como eso, como una variable temporal, porque generalmente, pues en estos códigos nosotros en W guardamos eso temporalmente, pues valga la redundancia, para ya tenerlo como en variables fijas, por así decirlo. Variables globales, incluso, dependiendo de la naturaleza del código. Pero Listo. básicamente son lo mismo, ajá. O sea, miremos que la base sigue siendo lo mismo, mover. Pero entonces ya en las partes finales ya vemos qué tipo de movimiento se está haciendo con esos datos, con esos bytes. Bueno, con esos bits. Pero entonces lo importante es que entiendan y diferencien digamos, qué tipo de movimiento, por así decirlo, se está haciendo
en cada una de estas instrucciones. ¿Sí, sí es claro? ¿O alguna otra pregunta, chicos? ¿O qué más dudas tienen? Cuéntenme. Profe, a la hora de que ahí mueve el registro hacia otra variable, por ejemplo, ¿mueve todo el registro o dejan alguna información ahí? No, no, ahí lo mueve todo. O sea, digamos que ahí F quedaría vacío en esta última. Y lo que estaba en F ya está ahora en D. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, está bien, profe, puede continuar. ¿Listo? Bueno, chicos, igual como les digo, lo importante es que quede muy, muy claro esta parte. Bueno, continuando. Bueno, ya listo, acabamos con los de mover. Entonces aquí tenemos otro que ya es este, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos así, solo viéndolo así, ¿a qué les suena ese CLR? ¿A qué se les parece o a qué palabra se les parece? ¿Cómo limpiar? Como limpiar, ajá. O sea, vendría como de la palabra en inglés clear, ¿no? Que es borrar, es limpiar, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿a quién estaríamos borrando según esta instrucción? AW. Exactamente. Ahí se estaría borrando a W, ¿sí? Pero entonces, acá, digamos, en términos de asignación, ¿qué implicaría o qué valor tendría W para yo decir que lo estoy borrando? Entonces, miren, como estamos en esta escala binaria de ceros y unos, ¿cierto? Entonces, para yo decir que W ha sido borrado, ¿cierto? Sería lo mismo que yo dijera que W ahora vale cero, ¿cierto? Entonces, como para no complicar la definición. Entonces, miren, borrar acá en este contexto implica asignar a una variable o a un registro el valor de cero. Entonces, si nosotros le enviamos un cero, estamos haciendo eso, borrando lo que tiene dentro. ¿Sí? Entonces aquí clear W o CLR W es decir que a W lo estamos enviando un cero. Y listo, ya con eso lo hemos borrado. ¿Sí es claro? Sí, creo que sí. Bueno, perdón, aquí está al revés. Si lo vemos así, entonces digamos acá, vemos que tenemos un cero que se lo vamos a enviar a W. Ahí. Ya, o sea, en resumen, digamos, si yo quiero borrar algo, lo envío un cero y con eso lo borro. Eso sería, básicamente. Si no, pues bueno, veamos el otro que también es otro clear. Pero entonces aquí, ese clear sería así. Clear F. Así. Entonces aquí, ¿qué sería? ¿A quién estoy borrando? AF, A F. ¿F mayúscula o F minúscula? minúscula, profe. Ujú, muy bien. Y recordemos que lo que está delante de la instrucción es como tal la variable, ¿sí? Acá solo, pues digamos, las instrucciones compuestas, por así decirlo, que incluyen a W, la misma instrucción indica esa variable temporal. Pero cuando yo ya tengo, pues, una definición de una variable, cuando yo ya le doy un nombre propiamente, eso está por delante. Entonces, la instrucción afecta la variable que esté adelante. Entonces, que en este caso sería F. Entonces, como ya dijeron, estoy borrando F, esta F minúscula. Y como ya dijimos también, entonces borrar es enviarle o llenarlo con ceros. Entonces aquí le estoy enviando 0 a F. Y con eso pues estoy borrando ese registro. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Ahí vamos, Listo. profe.
Listo, listo. Bueno, a ver, pasemos. Bueno, esta de swap no. Veamos las más relevantes instrucciones. Bueno, vamos a pasar a las que ya son de tipo aritmético, ¿sí? Bueno, esas pongámoslas por acá al frente, como para tenerlas a la mano. Entonces, aquí tengo esta instrucción, que es add, uy, perdón. ¿Cómo es que es? Ah, LW, listo. W, uy, perdón. Ah, sí, W. Profe, disculpe, ¿qué tipo son las que acabamos de ver? Esas instrucciones, bueno, son de transmisión de datos. Bueno, si quieren ya les pongo. Bueno, igual eso queda en la diapositiva, pero estas primeras son instrucciones para transmisión de datos, para intercambio de datos entre registros, o ¿entre qué? Sí, entre variables. Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces miren, analicemos esta instrucción de aquí. Bueno, add, ¿a qué le suena add? ¿Un agregar? Agregar. Ujú. Listo, o sea, esto es, bueno, como les decía, viene en inglés, entonces sería de adder o de addition, ¿cierto? O sea, de sumar, ¿sí? Si estamos en operaciones aritméticas, entonces esto sería sumar, ¿cierto? Pero ¿quién con quién estoy sumando allí? ¿Quién les parece? ¿W y K, profe? Muy bien, estoy sumando W y K. Listo. Ahora, estoy sumando W y K. ¿Dónde estoy guardando esa suma? ¿En K? K. A ver. Bueno, ¿quiénes dicen que se está guardando en K? Si quieren, aquí en el levantan la mano los que dicen K. Listo. Entonces, Anderson y Sebastián dicen que en K. Bajen la mano, por favor. Entonces puede mostrar la pantalla de nuevo. Sí, por favor. Ahí, ¿está? Sí. ¿Esta ventana? Sí, Listo. Bueno, Yo entonces, también tengo una, profe. ¿cómo? Yo también digo que está guardaría en K. Sí, bueno, tenemos 3 para acá. ¿Alguien dice de pronto otra variable o W? Si puede ser también. O bueno, hagámoslo así. Alguien que diga... Bueno, ¿quién dice que de pronto se guarda en otra variable? Levanten la mano. yo digo que en W. ¿Quién dice? Bueno, entonces listo, hagamos ¿quién dice que en W? Ah, bueno, Alejandra dice en L, listo. L, profe. L, listo, tenemos 2 para L, 1 para W. ¿Qué dicen los demás? Bueno, entonces, bueno, ¿quién dice que se guarda en L? Aparte de Alejandra y Dani, creo que fue. Bueno, listo. Entonces, ¿quién dice que se guarda en W, aparte de Darwin? Levanten la mano los que digan. Pues, bueno, listo, tenemos 2 para W, 3 para W. Y los demás, hasta ahí vamos como de a 2 y son 15 ustedes. Ah, bueno, listo. 2, 4, 4 para W. Listo. Chicos, bueno, listo. Entonces, miren, L, entonces recordemos que es como parte de la instrucción, o sea, hace parte como de la sintaxis. Entonces, digamos, esta parte, o sea, todo esto sería o vendría a ser como la parte de la instrucción. O sea, SL hace parte de la instrucción, no es una variable como tal. ¿Listo? Entonces, para ir aclarándolo, entonces no se guarda en L porque L como tal no es una variable, hace parte de la instrucción. Entonces nos quedan W y K, ¿sí? Entonces miren, como hemos visto y como les mencionaba, les decía, vamos a tomar que W es una variable temporal y como tal, nosotros comúnmente en la variable temporal vamos guardando cosas. Digamos de su experiencia en programación, cuando ustedes tenían un contador, ¿sí? Ustedes, bueno, digamos tenían un I, entonces tenían como un I igual a I más 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces I se iba actualizando. Entonces, en este caso es algo muy similar. Entonces, en este caso, el que se va actualizando es W. Entonces, esa suma, W más K, se está guardando en W. ¿Listo? Para aclararles a todos. ¿Sí? ¿Sí se vio? ¿Por qué? O si es claro, mejor dicho.
Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, volvamos, veamos otra instrucción. Pasemos a, bueno, listo, WF. Listo. Muy bien, veamos esta. Listo, lo mismo, es una suma, ¿no? ¿Quién con quién estaría sumando yo allí? F con D. ¿Cómo? F con D. F con D, listo, bueno, puede ser F con D. Bueno, de hecho borramos y ahorita escribimos todo aquí. Bueno. ¿Quién más dice que se suma F con D? No se sumaría F con F y después, F después con la F. otra letra con F. A ver, bueno, volvamos acá. Entonces, dices, ¿F mayúscula con F minúscula o F con F? Sí, F más B y después D más F. Algo así. Bueno, listo, dejémosla en stand-by, por ahí puede ser. Bueno, entonces miremos las variables. ¿Qué variables hay aquí? Bueno, F minúscula, ¿es o no es una variable? Sí, Sí, listo. D, ¿es o no es una variable? sí. Listo, D es una variable. Bueno, WF más D, listo, puede ser. Bueno, F mayúscula, ¿es o no es una variable? ¿Qué dicen, chicos? Yo, Bueno, No, profe. ¿no? Listo, chicos, lo mismo que pasó con L. F hace parte de la instrucción. ¿Listo? Entonces F, pues digamos que no sería una variable. W, W, ¿eso no es una variable? A mí vendría siendo parte de la instrucción. Bueno, sí y no. Ujú. ¿Por qué? Recordemos que W sigue siendo nuestra variable temporal, ¿sí? Entonces, bueno, suponiendo que D no estuviera, se parecería mucho a la instrucción anterior, ¿cierto? Si D no estuviera, ¿cierto? Entonces, si D no estuviera, ¿sí? ¿Quién y quién se sumarían? F y F. No, recordemos, no, F pues es una variable. No, ¿Sí? F y W, profe. Ujú. ¿Sí es claro a todos? O sea, como les digo, o sea, si D no estuviera, se parecería mucho a la instrucción anterior. Entonces, como dijo aquí Cristian, creo que fue, no, perdón, Sebastián, como dijo Sebastián, entonces sumaría o tendría que sumar yo W y F minúscula. ¿Sí es claro para todos? Suponiendo que no estuviera D. ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos? sí. Listo. Bueno, digamos, tomemos que D no está, entonces, bueno, anotémoslo aquí, sería como tener W más F, ¿cierto? Profe, bueno, ustedes dijeron que no han entendido. ¿No entendieron esta instrucción o la anterior? Lo de la suposición. Ah, listo, bueno. Entonces, miren, aquí la instrucción como tal es toda esta, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es que supongamos que D no está ahí, que la instrucción la tengo ahí. Si yo solo tuviera esto, se parece mucho a la instrucción anterior, ¿cierto? Entonces, si fuera como la instrucción anterior, ¿quién con quién se sumaría? Esta de aquí. En la segunda, ¿quién con quién se sumaría? Si solo fuera así, como la tengo escrita. Pues que pues ahí estaría confundido yo porque F minúscula no sabría si sumarlo con F mayúscula o con W. No, chicos, recordemos que por eso decía, F sí hace parte de la instrucción, o sea, F es como indicar para mover file. Eso ya lo vimos acá también con move. Recuerden que F mayúscula no se menciona para nada.
Lo mismo que L. L hace parte de la instrucción, L tampoco se relaciona. O sea, miren, tenemos la instrucción anterior, que ya dijimos es W más K, ¿cierto? Ahora, de la segunda instrucción, si solo estuviera así, ¿quién con quién tendría que sumarlo? F con W, profe. W más F. Ujú. Exacto, chicos. O sea, si solo estuviera así, o sea, bajo un supuesto, si solo estuviera así, tendría que sumar F con W, o bueno, W más F. Sí, bueno, de hecho ahora vamos a ver cómo afecta ese orden de los factores, ¿no? Pero bueno, digamos que es W más F, si solo estuviera así, ¿sí? Pero la instrucción es de esta manera, es WF, D, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál instrucción, digamos, tiene F, D de las que hemos visto? Esta de aquí, ¿no? Esta de move, ¿cierto? Ahora, este move, ¿qué implica? Este move F, D, ¿qué es lo que hacía esta instrucción? Moverlo de F a D. Ajá, moverlo de F a D, exactamente, listo. Muevo lo de F a D, ¿cierto? Ahora, si yo tengo aquí algo similar, o sea, digamos en forma, por decir, por lo menos, ¿sí? Bueno, quitemos este add, olvidemos que está esta instrucción aquí, o sea, que solo tengo el F, D, pensemos solo en el F, D. ¿Qué me relacionaría? ¿Qué era lo que yo les dije que se acordaran con respecto a la variable que está antes de la coma y lo que está después de la coma? ¿Qué implicaría eso? Pues lo que está antes sería lo que se va a enviar a la que está después de la coma, ¿no? Exactamente, chicos. Ajá. Entonces vamos descomponiendo esa instrucción así. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero dijimos que sería relacionar o sumar dos variables. ¿Sí? Entonces, haciendo la primera parte del ejercicio, ustedes me dijeron, si no estuviera D, ¿no? El primer supuesto es que si no estuviera D, yo tendría que sumar W más F, ¿no? Entonces sería W más F, ¿sí? Esa fue la primera suposición que hicimos. Si no estuviera D, simplemente sería sumar W y F, ¿listo? ¿Hasta ahí sí? ¿Vamos todos? Sí. ¿Sí? Listo. Esa fue la primera parte que tomamos. Ahora si tomamos la segunda parte, que dijimos que F, D, si solo estuviera F, D, entonces como bien dijeron sería pasar lo que está en F en D, ¿sí? Entonces aquí lo que implicaría entonces que de mi primera parte yo digo que es W más F, de mi segunda parte entonces quiere decir que W más F lo voy a guardar o lo voy a enviar a D. Eso es lo que implicaría, si descomponemos la instrucción en sus partes. Entonces es lo mismo, estoy sumando, ¿cierto? En este caso W más F, pero ahora lo voy a guardar en D, ¿sí? Para eso es que digamos aquí ya aparece como esa segunda variable. De pronto en lo que estábamos moviendo datos no era muy claro porque todas se parecían y todas hacían lo mismo, ¿sí? Pero acá ya podemos ver que digamos hay una operación que podemos realizar y guardarla en otra variable, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí. ¿Sí? ¿Para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Profe, Ujú. este comando es como para decir sacar una copia o como así, la forma de adherir ahí, ¿cómo se hace para los datos? Listo. Entonces, miren, tomemos, como les digo, o sea, recordemos que W es una variable temporal. Entonces, si es una variable temporal, tiene algo, tiene un dato, tiene algo guardado allí en W, ¿no? Entonces, W tiene un dato, dejémoslo ahí, W tiene un dato. F, ¿sí? Sería otra variable que le quiero adicionar a ese W. O sea, quiero juntar las dos cosas, ¿sí? Y pues quiero juntar esas dos cosas y los quiero guardar eso en una variable, que en este caso sería D, ¿sí? Entonces, en los métodos anteriores habíamos visto que lo que yo tenía en W, yo lo que hacía era, es que les digo, es
es enviarlo hacia otra variable, pero entonces en este caso lo que hago es entonces ese dato que traía W se lo estoy sumando a otra variable que puedo tener por allí y eso lo almaceno en D, lo almaceno en otra variable. Digamos de otra forma, es como cuando ustedes concatenan dos strings, ¿sí? Entonces digamos que W es un string, F es otro string, los estoy concatenando y eso que tengo concatenado lo estoy guardando en D, ¿sí? Sería eso, algo muy similar. ¿Por ahí sí es más claro? Chicos. Profe, Ujú. por ejemplo, cuando lo que está en W más F, esto se almacena en D, ¿no? Entonces W más F queda con la información también, ¿no? Sí, pues ahí quedarían con información, lo que les digo, o sea, están guardando dos datos conjuntos en otra variable, básicamente. Ujú. Pero sí, sí, ajá, sería eso. O sea, ahí no desaparecen porque estoy sumando dos variables. De pronto, si abajo en otra instrucción quisiera sumar f con otro valor, o bueno, si quisiera sumar w con otro valor, pues listo, lo sumo y bueno, tendré que guardarlos en otra variable. O si la quieren sobreescribir, pues también, dependiendo pues de la lógica o de lo que ustedes vayan a desarrollar. Pero en esencia, viendo esta instrucción, relaciona las variables w y f y esa operación, esa suma en este caso, lo almaceno en D, que es la variable que tengo al frente. Igual, vuelvo y le repito, F y D son nombres cualquiera de variables, ya ustedes les pueden poner cualquier nombre y dependiendo del contexto y de la lógica, pues ustedes ya le pondrán un nombre a esa variable un poco más diciente, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes vayan a desarrollar. Aquí F y D es como para efectos prácticos, ¿no? Digamos, F de file o D de data, ¿sí? O W de write, ¿sí? Cosas así. O sea, en términos como generales estamos poniendo acá, pero más adelante ya ustedes le pueden poner el nombre de las variables de lo que ustedes quieran. ¿Sí es claro? ¿O tienen alguna otra pregunta? Sí, profe, puede continuar. Listo. Y bueno, entonces, bueno, tenemos ahí la suma. ¿Tenemos otro caso de la suma? No, ya vamos con la resta. Listo. A ver. Sí, listo. Bueno, ese sub, ¿a qué le suena ese sub? O bueno, sub, digamos, viene de subtraction, digamos en inglés, que en español, digamos, sería subtraer o sería restar. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿quién con quién estoy restando? W con K. W con K, ¿cierto? Exacto, entonces ahí estoy restando W con K, pero entonces aquí un pequeño detalle. Ahí de pronto sí afecta como el orden de los factores. Entonces la forma, digamos, cómo se restaría, entonces sería en ese caso sería K en primer lugar, menos W. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale, chicos? Antes sería al revés. ¿Cómo? Sería al revés. Ajá, sí, sí, sería al revés. Entonces, cuando ustedes hagan la resta, entonces sería la resta de la variable que tengo al frente menos W. Entonces, bueno, K menos W. ¿Dónde se guardaría esa resta?
se guardaría en K. ¿En K? ¿Seguros? W, profe. Bueno, miren, chicos, si tenemos en cuenta como la raíz, digamos, de todas las instrucciones, así cuando es básico, miren, aquí tenemos add, W más K, se guarda en W. Acá cuando decimos mov WK, se guarda en W. Entonces, en este caso, no sería la excepción. Entonces, sería K menos W se guarda en W. ¿Listo? Bueno, igual como les digo, estos son muy parecidos, ¿no? Simplemente que aquí estamos cambiando de operación. Ya no estamos haciendo la suma, sino que estamos haciendo la resta. Miren, veamos la otra instrucción. A ver, F, D. ¿Listo? Bueno. A ver, aquí ¿cómo sería la resta? ¿Quién con quién se restaría? Sería F con D, B con W. F con Guardarlo en D. W. W menos F almacenado en D. W menos F almacenado en D. Listo. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿O alguien que tenga otra propuesta? Y F menos W almacenado en D. Listo, tenemos otra propuesta. F menos W guardado en D. Pongámoslo así entonces. ¿Quiénes dicen W menos F guardado en D? La primera que dijeron. Levanten la mano. Listo, W menos F guardado en D. Van dos. ¿Quién más? Bueno, listo. Dejamos dos votos para W menos F guardado en D. Ahora sí, ¿quiénes dicen F menos W guardado en D? Tres. Profe, ¿la puedo explicar de nuevo? Sí, pues la anterior era que... Ah, para ponerlo ya. Eso. Entonces, bueno, la anterior era, decían, W menos F guardado en D. Ahorita les preguntaba, ¿quiénes dicen F menos W guardado en D? Tenemos, bueno, cuatro votos y los demás. Por ejemplo, Paola, ¿qué opinas? ¿F menos W o W menos F? Hola, profe, creo que soy yo, Joana Juan. Lo que pasa es que tengo conflicto con mi PC y el internet y estoy re perdida. Ah, está bien. Bueno, Andrés, entonces, Andrés Ospina. ¿Qué dices, W menos F o F menos W? Ya alcé la mano, profe. No, pues que no te vi, pues ¿en cuál levantaste? ¿En la anterior? Bueno, listo. La Entonces, primera, W la más primera. F guardada en D. Listo. Bueno, de hecho las dos propuestas eran iguales, ¿no? Lo único que cambiaba era decir si era W menos F o F menos W. ¿Listo? Entonces miren chicos, si nos remitimos a la instrucción anterior, ¿cierto? Decíamos, bueno, sub WK, que dijimos que, bueno, o como dijo ahí, creo que fue Darwin, que sería K menos W, entonces acá aplicaría lo mismo. Entonces acá sería F menos W. Y, como bien dijeron, entonces eso se guarda en D. Así quedaría. Eso es lo que hace esta instrucción. Restar F menos W y guardarlo en D. ¿Vale? Pero vamos revisando otra instrucción. ¿Cuál me queda? Bueno. Listo. Aquí pues, bueno, ya tenemos otras instrucciones como más generales. Sí, recordemos, de pronto en el curso de digitales nosotros mirábamos que hay unas compuertas ya, digamos, cargadas, o bueno, con la estructura lógica para, digamos, ser una OR o ser una AND. Acá, pues de hecho, en los PICs ustedes también pueden programar ese tipo de, de instrucciones básicas, o bueno, de compuertas, por así decirlo. Entonces, miren, si nosotros ponemos, bueno, pongamos aquí, ¿no? Uy, teníamos AND, listo. LW,
quedó muy arriba. Bueno, ahí. Listo. Entonces ahí estoy haciendo, estoy poniendo una compuerta AND, ¿no? Ahora sí, la AND. ¿Quién con quién estarían en esa AND? ¿O quién con quién se hace AND en esa instrucción? K y W, profe. K y W. Sí, tal cual como hemos visto. O sea, lo único que cambia es el tipo de operación que se va a hacer con, con eso. Entonces, como bien dijeron, sería W AND K. ¿Dónde se guarda esa operación? En W. W. Uy. Sí, o sea, tal cual lo que hemos hecho. Lo único que cambia es el tipo de operación. Cambiemos, bueno, hagamos la otra que de una vez, que ya que estamos aquí. Sería WF. DF como D. Listo. En esta, ¿quién con quién sería la AND? W y F. Listo. ¿Alguien propone algo diferente o si todos de acuerdo que es W y F, la AND? Profe, de pronto me ¿Sí? puede repetir la anterior, es que no quedó clara. Listo. Entonces miren, AND, pues digamos, recordando sus cursos digitales, ¿no? Son operaciones lógicas, digamos que comparan dos términos, ya habíamos visto las generales, bueno, AND, OR, bueno, esas, digamos, ¿no? Es la que vamos a hacer generalmente. Entonces, AND es una comparación, ¿sí? Recordemos que, pues, bueno, puede ser un 0 y un 1, y que, bueno, un AND se comporta como una multiplicación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí voy a realizar esta operación, la operación AND, o pasar por la compuerta AND. ¿Quién voy a comparar? W y K, ¿sí? ¿Y dónde voy a guardar esa comparación? Lo voy a guardar en W, ¿sí? Es pasar dos términos por una compuerta AND. Básicamente es eso. ¿Sí? ¿Por ahí sí es más claro, Anderson? Sí, profe, creo que W se multiplica acá y se almacena en W. Exactamente. Ajá. Sí, o sea, vuelvo y le repito, chicos, o sea, la forma como se van almacenando los datos es lo mismo, ¿sí? Lo que hemos visto ahorita, lo único que cambia es el tipo de operación que se está realizando o el tipo de instrucción que se está ejecutando. Lo vimos con el movimiento de datos, lo vimos con la suma, lo vimos con la resta, y ahorita pues lo estamos viendo con la AND, ¿sí? Pero es lo mismo, si ustedes se dan cuenta es lo mismo. Estamos cambiando solo es el tipo de operación y ya. ¿Listo? Ahora sí, pasando a este otro, al que estamos revisando ahorita. ¿Quién con quién se está comparando a través de una compuerta AND? Bueno, uno es W, ¿cuál sería el otro? F y se almacena en T. Ujú. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? ¿O alguien propone algo diferente? Sí, así. Sí, listo. Yo creo Entonces, que listo. Entonces sería W AND F y esto guardado en D. ¿Listo? Eso sería. Hablando, pues, como les digo, de las instrucciones básicas. Y pues bueno, ahí tendríamos la OR, que pues básicamente sería lo mismo, o sea, cambiar la AND por la OR y ya. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? no, señor. Bueno, chicos. Listo, esas son las instrucciones básicas, los básicos de lo básico. Vamos a ver otras que ya, digamos, se manejan a escala de bits, ¿sí? Entonces, para que la tengan ahí en cuenta, estas de acá. Pues bueno, ¿para qué? Para no borrar, hagamos otro tablero aquí. Bueno, entonces vamos con la primera, BCFF como B.
Listo. Entonces, miren, nosotros vimos en las anteriores que pues estábamos manejando datos, manejando registros. Aquí vamos a hacer algo similar, pero aquí ya nos estamos moviendo en la escala de los bits, ¿sí? Pero estamos relacionando también operaciones con registro. Entonces, miren, aquí también, digamos, cada una de estas hace referencia a una instrucción en específico. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer con esta instrucción de aquí es poner un 0, ¿sí? En un bit. ¿Listo? En un bit que pertenece a un registro, ¿vale? Entonces, miren, por hacer una relación aquí, analizando la instrucción BCF, esa letra C, ¿sí? Si quieren, la pueden relacionar con que ese C me va a indicar que voy a asignar un 0, ¿cierto? Como les decía también. Entonces aquí el nombre de estas variables que se han escogido aquí es como para que relacionemos un poco mejor como los términos. Entonces aquí F, esa F minúscula, ¿cierto? Ya habíamos dicho que es como de file o de registro, ¿sí? Entonces esta B pequeña, ¿a qué la relacionarían ustedes? ¿A qué le suena una B pequeña? Bueno, una B minúscula, perdón. ¿Un byte? Listo, puede ser un byte, ¿no? Entonces el byte ya decíamos nosotros que el byte son 8 bits y que generalmente esos 8 bits hacen el tamaño de un registro, ¿sí? Entonces, el registro ya dijimos que en este caso sería la F, ¿sí? Entonces, esa B sería algo más pequeño. No sería un byte, sino un bit. Pero sí, muy bien, por ahí era la cuestión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Entonces, miren, esta lo que hace es poner 0, ¿sí? En el bit B, ¿sí? Del registro F. ¿Listo? Eso es lo que hace esa instrucción. Poner un 0 en el bit B del registro F. ¿Sí es claro? ¿O hay alguna pregunta? Profe, esa B mayúscula, ¿qué era que hacía? ¿Esta? Ah, no, la B mayúscula es eso, o sea, eso hace parte de la instrucción. Aquí esa es la que me permite, no, la que me indica que estoy cambiando, estoy reemplazando bits. El C me indica, o si lo quieren relacionar así, el C lo pueden asociar a que con ese C, esa instrucción me dice que voy a enviar es un 0. Y F, pues ya saben, ¿no? Que maneja los registros. La F mayúscula, perdón. Que igual esas instrucciones son como más, como más corticas. Bueno, de hecho pongamos otra cosa. ¿Sí? O sea que, profe, que de la F le estaba transmitiendo un 0 al B, ¿cierto? No, 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 no. O sea, ¿No? la F, esta F minúscula es un registro. Digamos que, bueno, pongámoslo por aquí. Digamos que bueno, F pongámoslo que es algo así. Digamos que F es esto. Digamos que F tuviera ese valor. ¿Listo? Ahí. ¿Sí? Tuviera esos valores ahí. F es todo esto, es un registro, es un ejemplo, ¿no? Es un registro que tiene 8 bits. Y digamos que B es un bit. Digamos B puede ser 1, puede ser 0, bueno, digamos que es 0. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo simplemente es modificando B. ¿Sí? B de este registro F. O sea, B es un bit, F es un grupo de bits, si lo quieren ver así también. Profe, entonces B puede ser cualquier bit del registro. Ujú.
En ese caso sí, porque de hecho ya vamos a ver, pues bueno, cuando hagamos un código ya vamos a ver que se entra a modificar específicamente, bueno, una posición de un bit de ese registro. Pero de momento, digamos, de manera general es esto, o sea, 0. Es un 0 de aquí de este registro F. Pero entonces, miren, como les digo, o sea, ya en el código lo vamos a enviar. Igual recordemos que cuando nosotros enviamos un bit, y cuando digamos tenemos un clear que es enviar un 0, ese 0 pues digamos que rellena todas las posiciones y se vuelve un 0 completo. Pero en este caso, digamos, para no complicar la cosa, o sea, simplemente es para diferenciar que B es un bit, o sea, solo una cosa, y F es un grupo de bits, o sea, un registro, como lo decíamos. ¿Sí? ¿Sí es más claro por allí? Sí, señor. Listo, por eso les digo, o sea, usándolo en un código ya lo vamos a entender mejor. Lo importante es que sepamos qué es lo que hace esa instrucción. ¿Vale? Bueno, de hecho les iba a poner era otra cosa por aquí como para relacionarlo. Entonces, miren. Uy. Entonces decimos que estamos enviando un 0, ¿no? Así como lo hacíamos con las instrucciones anteriores. Entonces estamos enviando un 0, ¿cierto? Si lo queremos ver como una función, así como para relacionarlo un poco, sería algo como esto, ¿sí? O sea, B hace parte de F, ¿no? B es un bit de F. Si lo viéramos como una función, entonces B es como un parámetro de la función F. Y a ese parámetro le estamos enviando un 0. ¿Sí? Sería eso, sería como 0 en F de B. Bueno, de pronto para ir relacionando vamos poniendo la otra instrucción. Entonces, la otra instrucción sería... Un momento aquí. Allí. Bueno, si ustedes tuvieran que decir, o sea, en este caso, qué es lo que hace esa instrucción, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, pues bueno, tenemos dos estados binarios y que pues aquí les decía que la C se la puede relacionar con el 0, que se va a poner el bit. Entonces, si C es 0, digamos, ¿qué se diferencia aquí con esta instrucción? ¿Qué tiene de diferente esta con la anterior? La S, profe. La S. Eso. Visualmente podríamos decir que solo se diferencia porque tiene la S. Entonces, en este caso, nosotros podríamos asociar que si la C es un 0, entonces la S vendría a ser un 1, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la definición anterior, ¿qué creen que hace esta instrucción de acá? Poner un 1 en B, ¿En B de quién? de F, del registro. Exactamente. Sí, o sea, hace lo mismo, solo que en este caso ya no voy a poner un 0, ¿cierto? Sino que voy a poner un 1. Entonces voy a poner un 1 en el bit B del registro F. ¿Vale? Y acá, pues bueno, poniéndolo aquí en términos de función. Uy. Sería, bueno, sería entonces enviar un 1 a F de B. ¿Sí es claro para todos, chicos? Sí, ahí vamos a ver. Sí. Listo. Igual cualquier cosa pregunten, ¿vale? Como les digo, en un código lo vamos a ver mejor. Pero es importante que sepan para qué sirve, para que pues obviamente en el código entiendan qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces pongamos la otra. Uy, se va. FS. Ah, no, FSC. Bueno, entonces este es un poquito más complicado, ¿no? A ver, ¿qué pasa con esta instrucción? Entonces, miren, sucede que, bueno, digamos cuando ustedes... bueno, primero iniciamos con la base, ¿no? Ya sabemos que aquí en este tipo de programación
esta programación es, es secuencial. O sea, que, digamos, va a ejecutar una instrucción y cuando termina, inmediatamente ejecuta la que está debajo. Y lo mismo, termina y ejecuta la que está debajo y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver, ¿qué les digo yo? Bueno, digamos a un do while o vamos a un if, por ejemplo. Bueno, digamos a un if. Vamos a un if. ¿Qué elementos tiene un if? Ustedes, a ver, en su experiencia, a ver, ¿qué tanto tiene un if? La condición, Ujú. Listo, tiene la condición, ¿no? Bueno, dentro de la condición, ¿qué es lo primero que tiene? Piensen en lo que está dentro del paréntesis. Sería una instrucción, ¿no? Sí, sino que por eso les digo, bueno, listo, tenemos el if, como ya dijeron, entonces listo, hay una condición. Entonces, si ustedes miran, esa condición está, pues bueno, dentro del paréntesis del if. ¿Qué es lo primero que ponen en la condición del if? ¿Qué es lo que va de primero? Dentro del paréntesis, piensen en lo que está dentro. O bueno, ¿cómo construyen ustedes un if? ¿Qué es lo primero que ponen? ¿Cómo sería la variable? Bueno, hay una variable. Una variable que la va a comparar con, ¿qué? Con si es diferente de 0, si es nula. Exacto. Entonces lo primero, listo, tenemos es una variable, que bueno, que de hecho dependiendo del caso, pues normalmente se iguala a 0, ¿no? Ujú. Luego hay una condición en la mitad. ¿Qué pasa en la mitad? ¿Qué hay, digamos, o qué se hace ahí comúnmente? Se igualan, ¿no? Sí, se iguala a algo, ajá, se compara, bueno, digamos si ustedes ponen como un contador, digamos hacen con un if un contador, entonces tienen una condición inicial, que sería, bueno, digamos un i igual a 0, luego en la mitad tienen como el incremento, ¿no? Como un i más, o en cuánto se va a ir incrementando, y luego al final tienen como hasta dónde se va a hacer, ¿no? Hasta dónde, mejor dicho, hasta dónde va a generar esa condición. ¿Listo? Entonces, básicamente, allí se vuelve ¿qué les digo? Como un ciclo, como un bucle, ¿no? Y pues que una vez que termina, se sale, ¿no? Eso es como lo normal, ¿no? Bueno, entonces, digamos que acá, pues también necesitaríamos en algunas ocasiones, de alguna manera, hacer un bucle, hacer una comparación con un elemento. De hecho, digamos, podríamos llegar a necesitar un punto en que, pues bueno, voy ejecutando instrucciones secuencialmente, pero puedo llegar a un punto que donde se cumple un ciclo, entonces ya no pase a la instrucción siguiente, sino que ya siga, ¿no? O sea, digamos que si estoy aquí y estoy haciendo como un if, imaginemos que es un if, entonces está haciendo un if, está entre estas dos instrucciones haciendo el if, hasta que se cumple. O sea, ya no tiene sentido que vuelva a entrar, ¿no? Sino que entonces ya debería pasar a la siguiente instrucción, ¿sí? Cuando ya se ha cumplido. Entonces, haciendo ya un contexto con eso, para eso es lo que me va a servir esta instrucción de aquí, ¿sí? Esta instrucción me va a servir para que básicamente, o sea, yo pueda establecer una condición y yo pueda comparar, ¿cierto? Dos términos, y cuando ya esa comparación se cumpla, pues haga lo que llamaríamos hacer es un salto de línea, ¿vale? ¿Sí? Si sabemos que acaba aquí y sigue en el siguiente, acaba aquí y sigue en el siguiente. Entonces, si hace un salto de línea, implicaría que si acaba esta instrucción, ya no va a pasar a la siguiente, sino que va a saltar la línea, ¿sí?
y va a pasar de esta instrucción a esta de acá. Eso es lo que sería un salto de línea. ¿Sí se entiende esa parte? Pues antes de explicar la instrucción. O sea, va a saltar la instrucción que tiene inmediatamente debajo por la siguiente. O sea, va a saltar una línea para ejecutar una instrucción que está más adelante. Eso sería el salto de línea. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, como les digo, esa sería la instrucción y eso lo vamos a necesitar en algún momento, ¿sí? No vamos, o sea, no siempre va a ser práctico que todo se vaya ejecutando una línea detrás de otra. Entonces, vamos a necesitar un salto de línea. Bueno. Ahora, analicemos la estructura de esa instrucción, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, digamos, aquí, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho con respecto a la letra C? ¿Qué me indica? Un 0. Ajá, que me indica es un 0, ¿sí? Entonces me va a indicar un 0, ¿listo? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, entonces, aquí tenemos, bueno, el registro F, bueno, perdón, el bit B del registro F, ¿sí? Entonces, miren, esta instrucción, bueno, pónganlo acá. Entonces ya dijimos, va a ser un salto de línea. Entonces digamos que va a saltar, ¿sí? Va a saltar si, ¿sí? Va a saltar si el bit B, ¿no? Bueno, si el bit B, ¿sí? El bit B del registro F es igual a 0. Bueno, vamos aquí. Es igual a 0. Entonces, como les digo, o sea, eso sirve como una condición. Va a comparar, B dentro del registro F, o sea, cuando se ejecute la instrucción. Ahora, si este B resulta ser igual a 0, entonces va a hacer un salto de línea. No va a seguir en la instrucción que sigue inmediatamente después, sino va a pasar a la otra, ¿sí? Validando eso, solo validando si B es igual a 0. Ahora, si B es diferente de 0, normal, ¿sí? Va a seguir ejecutando el bucle, si lo quieren ver así, ¿sí? Si digamos yo aquí tengo una condición, entonces, si B es diferente de 0, pasa a la siguiente línea, ¿sí? Si B sigue siendo diferente de 0, listo, pasa a la siguiente línea, sí, haciendo un bucle, digamos que estamos en un bucle, está ejecutando esta y regresando, ejecutando la instrucción que está aquí y regresándose. Ahora, si en el momento en que B sea igual a 0, entonces ya no va a pasar a la instrucción que está aquí debajo, sino va a pasar a una que esté más adelante. ¿Sí se entiende? Profe, Chicos. ¿Sí? por ejemplo, ahí como sé si es 0 o 1, o sea, va a comparar. Ah, listo. ¿Cómo sabes si B es igual a 0 o 1? Muy bien. Igual, o sea, digamos, cuando se esté desarrollando una instrucción, ¿cierto? O un código. Digamos un ejemplo, por eso les digo, volvamos al ejemplo del if, ¿no? Digamos que el if no estamos haciendo como un incrementador, sino digamos que lo vamos a hacer decrementándolo. Digamos que tenemos esa variable i que valga 10, por ejemplo, que i valga 10. Y en lugar de incrementarlo, lo vamos a decrementar. Entonces, i vale 10 en una primera iteración, ¿no? Entonces, i vale 10, bueno, entra al bucle y sale, vuelve a entrar, ¿cierto? Y ya no vale 10 porque lo estoy decrementando, ¿no? Vale 9, ¿sí? Y así va a ir entrando, ¿cierto? Va a llegar un punto en que i va a valer 0, cuando ya se ha restado varias veces, ¿no? Entonces va a haber un punto en que i vale 0. Entonces la condición va a ser que cuando i valga 0, entonces ya no va a entrar al ciclo y se sale. Viendo para el ejemplo del if, ¿no? Acá pasaría exactamente lo mismo. Entonces podríamos usarlo para un bucle, ¿cierto? Y cuando ya se cumpla la condición y cuando b valga 0, entonces ya no va a entrar y se va a salir. ¿Sí? Si lo queremos ver análogamente como un if. ¿Por ahí sí es más claro? Sí, profe, sino que yo lo que preguntaba es cómo yo puedo determinar si es 0 o 1. Ah, listo.
No, pues, o sea, pues, como te digo, o sea, ya dentro de un código ya se ve más. Porque aquí, pues, B es una variable cualquiera. B no sabemos nada de B. Pero si ya lo ejecutamos en un código y lo ponemos a hacer algo a ese B, como les digo, incrementarlo o decrementarlo, ya sabemos si B vale cero o no vale cero. Por ejemplo, si aquí tuviéramos el código, ¿no? Y esto se estuviera ejecutando de manera secuencial. Entonces, en esta primera instrucción decimos que a B le ponemos un cero, ¿no? Pasamos a la siguiente línea. Ahora sí, a B le vamos a poner un uno. Entonces, en esta instrucción, en esta segunda instrucción, ¿cuánto vale B? ¿Cuál es el valor de B? Uno, profe. 1. Muy bien. B vale 1 en esta segunda línea. Si B vale 1, listo. Ahora pasamos a esta siguiente instrucción. ¿Cuánto vale B cuando llega esta instrucción? Pues ahí entra a validar, ¿no? Si es igual a cero, pues me creería yo que empieza a llenarlo con qué, con unos. No, no, o sea, ahí solo estamos validando, exacto. Esa es la palabra, entramos a validar. Entonces, B, ¿cuánto entra valiendo aquí? 0 por la C. 1. Bueno, esperen, vamos a hacer otra vez votación. Bueno, de la línea anterior decíamos que B vale 1. Listo, hasta ahí vamos todos de acuerdo, ¿cierto? Listo, llega la siguiente instrucción, llega la siguiente instrucción. ¿Quién dice que B vale 0? Levanten la mano. Listo, Andrés dice que vale 0. ¿Quién más? Bueno, Dani dice también que vale 0. Van 2. Bueno, 4. 4 que dicen que vale 0. ¿Alguien más? Bueno, 5. ¿Alguien más? Bueno, listo, bajen la mano, por favor. Ahora sí, ¿quién dice que vale 1? Que B vale 1. 1, 2, 3, 4. 4. ¿Y los demás? Por ejemplo, Einer. ¿Qué dice? ¿0 o 1? No estoy seguro, profe, pero yo creería que un cero. 0. A ver, Edier, ¿qué dice? ¿0 o 1? Edier. A ver, Herminzo, ¿qué dice? ¿0 o 1? Están respondiendo al chat. 1, profe. 1. Cristian, ¿qué dice Cristian? Cristian Manuel Sánchez. Los agarramos desayunando. Bueno, ¿qué pasa, chicos? Muy bien. Entonces, miren, como les digo, esto se va ejecutando de manera secuencial. Entonces, miren, si nosotros, bueno, hagámoslo así. Digamos que aquí en la salida de esta primera instrucción, B sería igual a 1, ¿sí? A la salida de esta primera instrucción. Luego, entrando, B valdría 1, ¿no? Entrando a esta segunda línea. Pero, al salir, B valdría, acá arriba, B vale 0, ¿cierto? B vale 0 al salir de esta primera instrucción. Entra valiendo 0, pero al salir vale 1. O sea, B vale 1. Ahora sí, entro a esta instrucción. Entonces, cuando entra, B vale 1, chicos. ¿Sí? Entonces, como B vale 1, entra a comparar. Dice que va a saltar si B vale 0. ¿Sí? Pero entonces, como B vale 1,
Entonces no va a ser un salto de línea, va a pasar a la siguiente. ¿Listo? Suponiendo que fuera al revés, entonces que B entrara valiendo 0, entonces dice, ¿B cuánto vale? Vale 0. Ah, bueno, entonces como B vale 0, va a ser un salto de línea. ¿Sí? ¿Por ahí sí se ve mejor? ¿O Sí, tienen señor. alguna pregunta? Sí, ¿Sí? profe, pero tengo una pregunta. Sí, cuéntame, Sebastián. Después de que esté dentro bueno, pues digamos, del condicional que está ahí, ¿qué estaría haciendo? O sea, obviamente está validando, ¿no? Que si es Ujú, 0, pues que salte, es que si es 0, que salte. Y si es ujú, 1, entonces, ¿él ¿qué va a hacer? ¿Qué va llenando? Que va a seguir buscando hasta que encuentre un 0 y salte. ujú. Dependería de lo que esté delante. Aquí pues no tenemos nada, ¿no? Pero dependiendo de la lógica que tenga delante. Por decir algo, que aquí saltara, ¿cierto? Y, y aquí pues tuviera esta instrucción de aquí, que BC, bueno, vale 0, ¿no? Vale 0. Y pues bueno, con otra instrucción hago que vuelva aquí a validar. Entonces vuelve a validar y si B vale 0, entonces va a ser un salto de línea. Si no, pues lo que vimos hasta aquí. Entonces aquí como va entrando y B vale 1 y como para que salte tiene que valer 0, entonces no hace nada. Pasa a la siguiente instrucción. Solo va a haber cambio, o sea, cuando B valga 0 en este caso, pero como B valió 1 en ese pequeño paso que hicimos allí, entonces no pasa nada, sigue normal, sigue a la siguiente instrucción. ¿Sí? O sea, dependería de lo que esté abajo, por eso les digo, recordemos que esto es secuencial. Entonces, dependiendo de lo que esté abajo, vamos a ver si regresa o si cambia el estado de B. ¿Sí? Aquí estamos como analizando las instrucciones individualmente, pero ya dentro del código ya vemos qué podría pasar en la siguiente instrucción o qué tipo de instrucciones se encontrará adelante. Ah, ¿Sí? ya, muchas gracias. Vale, Sebastián. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mi parte no. Vale, chicos. Bueno, aquí pongamos entonces un poco de definición. Y eso que de hecho de pronto esta parte no me la preguntó nadie. Pero miren, o sea, aquí miramos, bueno, BTF, C, que ya dijimos que era para el 0, F, B, que es la comparación del bit con el registro. Y teníamos esta S de aquí. Y también vuelvo y le repito, o sea, bueno, sonar tan repetitivo, pero así es. Entonces muchas cosas vienen del inglés. Entonces esa S hace referencia a esto, a skip. Skip, que sería saltar, ¿sí? Entonces aquí, bueno, si digamos skip, if, bueno, si lo vemos así en código, pues. Entonces saltar sí, B es igual a 0. ¿Sí? Si no, pues no salta, no hace nada. Ahí como para que lo tengan de referencia. Bueno, entonces pongamos esto aquí. Así vamos a cambiar la instrucción. Ahora aquí vamos a poner una S. Listo, si yo pongo una S ahí, ¿cómo me quedaría la condición? ¿Cuándo va a saltar? No sé, igual a 1. Ajá. Entonces salta si el bit B del registro F, bla, 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 es igual a 1. ¿Sí es claro para todos? ¿O hay alguna pregunta? O sea, miren que simplemente en la instrucción cambiamos la C por S. Y ya habíamos dicho que la C la podemos asociar como si fuera un 0. Y la S, pues bueno, como si fuera un 1. Entonces ya sabemos que si encontramos una C, nos va a indicar una condición con un 0. Y si encontramos una S, nos va a indicar que es una condición que tiene implicado un 1. ¿Vale? Eso sería, pero entonces la importancia aquí, o bueno, lo que hace esa instrucción es hacer un salto de línea. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ver en el código. Bueno, vamos a ver otra instrucción. De hecho, eso nos va a servir, bueno, como para el ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? De construir un contador y eso. Entonces, tenemos que saber. Uy. F, B. Ah, perdón, F, B. Listo.
Entonces, miren, si analizamos esta primera parte de la instrucción, ¿cierto? Ese dec, ¿a qué le suena, chicos? ¿O qué se les ocurre que podría ser ese dec? ¿Qué tipo de instrucción va a ser o qué se puede hacer con ese dec? ¿A qué le suena la palabra dec? Por ejemplo, a ver. Herminso, ¿a qué te suena? A ver si de pronto ya acabo de desayunar. No, profe. No, no sé. Daisy, a ver, ¿a qué te suena? De pronto, dec. Así hablando en programación, ¿qué se te ocurre que podría ser eso? Lo que dijo Darwin, profe, ¿decremento? ¿Decremento? Ah, no lo escuché a Darwin, perdón. Sí, sería decrementar, sería disminuir, exactamente. Muy bien, chicos. Entonces, miren, digamos, analizando esa primera parte, sería decrementar, ¿no? Y pues aquí tendríamos entonces que esta instrucción se ejecuta en dos partes. Entonces, la primera sería hacer un decremento, ¿sí? Pero esta instrucción también tiene algo similar a la anterior, o sea, va a ser un salto de línea una vez se cumpla una condición, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Sí, porque pues igual aquí como las instrucciones, cuando las instrucciones tienen, ¿qué les digo? Pues tienen a veces como cosas compuestas. Esta compone la parte de decrementar con la parte de hacer un salto de línea. ¿Listo? Entonces, lo primero, aquí viendo como la instrucción básica, ¿no? La instrucción decrementar. ¿A quién va a decrementar? Decrementar. ¿A quién va a decrementar, chicos? D. Bueno, D, puede ser. ¿Qué dicen los demás? Profe, esta Z, La Z, bueno, analicemos la expresión, listo. Entonces, miren, esta, ¿qué les digo? Esta Z, o sea, es como lo que yo voy a validar, o sea, va a ser como la condición, ¿sí? O sea, por eso les digo, o sea, bueno, Z dejémosla en stand-by, sí, Z es muy importante en esa instrucción. Pero entonces vuelvo y les pregunto, o sea, ¿a quién voy a disminuir? Z es importante para la siguiente parte, o sea, digamos así, digamos que estamos analizando esta primera parte de la instrucción, este dec, o sea, el decremento. Luego vemos la segunda parte de la instrucción. Entonces, bueno, decrementar. ¿A quién voy a decrementar? De lo que tenemos al frente. ¿Cómo? ¿A F? A F. Listo. Sería, bueno, decrementar F. La F minúscula. ¿Listo, chicos? Vamos a decrementar a F. Eso sería lo primero. Aquí como está la instrucción, así como está, lo vamos a decrementar de 1 en 1. O sea, vamos a decrementar en 1. Eso, cuando ya veamos, bueno, códigos más adelante, ese valor del decremento se puede cambiar. Yo puedo decrementar de 2 en 2, de 3 en 3, pero si ustedes encuentran la instrucción así, general, por defecto, va a decrementar de 1 en 1. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, muy bien. Vamos a decrementar a F. F, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es la primera parte de la instrucción, o sea, este decrementar de aquí. ¿Listo? Decrementar. Ahora, esta segunda parte de la instrucción, esto de aquí, eso es lo que me implica el salto de línea, ¿sí? Entonces, va a decrementar F,
de 1 en 1, ¿sí? Digamos que f, por poner algo, vale 10, entonces cada vez que entre lo va a decrementar, entonces f va a valer 10, luego va a valer 9, luego va a valer 8, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Así? Hasta que se empiece a decrementar. Pero entonces, esta segunda parte, como ya les digo, me va a indicar un salto de línea. Entonces, SZ, bueno, pongámosle aquí una coma, ¿sí? SZ es el término que me va a validar cuando f valga 0, ¿sí? Es como decir que yo los resultados de f los voy a ir moviendo a z, y cuando z valga 0, ¿sí? Perdón, cuando z valga 1 en este caso, cuando z valga 1, entonces va a ser un salto de línea, ¿sí? Entonces saltar, bueno, va a saltar. Saltar, pues ya saben ustedes que es un salto de línea, ¿no? Entonces, miren, como les decía, vamos a decrementar f. Entonces, cuando f se vuelva 0, digamos que z es una bandera, z se va a volver 1, y z va a indicar a la instrucción que se haga el salto de línea. Entonces, saltar, vamos a decir, bueno, saltar, si el resultado es 0. Es 0. ¿Sí? Nuevamente, entonces les repito. Entonces, esta instrucción tiene dos partes. La primera parte es decrementar. ¿A quién vamos a decrementar? Como ya me dijeron, vamos a decrementar f. Como la instrucción está ahí por defecto, o sea, no le estoy indicando nada más, entonces voy a decrementar de 1 en 1. ¿Listo? Entonces, f, bueno, voy a ir decrementando, y cuando f valga 0, ¿sí? Z, que se va a comportar como una bandera, z, o sea, siguiendo con la instrucción, ¿cierto? Siguiendo con la segunda parte de la instrucción, ¿sí? Z va a valer 1, y entonces cuando z valga 1, va a ser un salto de línea, ¿vale? La instrucción va a ser un salto de línea. Si lo vemos a modo de comparación, ¿cierto? Con un ciclo if o con un do while, bueno, digamos con un do while. Entonces, do va a ser decrementar. Decrementar, pues va a decrementar f. Do while. ¿While qué? While, digamos, mientras f sea diferente de 0. Entonces, cuando f sea 0, entonces ya se cumple la condición y pues ya no va a entrar al bucle, ¿sí? En este caso, o sea, no entrar al bucle va a implicar hacer un salto de línea, o sea, pasar a la siguiente para no volver al bucle. ¿Sí es claro por allí? ¿O tienen alguna duda, alguna inquietud? Sí, eso también pasaría si fuera también decrementar en 0. Que diga en 1, pero no, me refiero a que sería, no se puede al contrario, ¿no? Ir saltando en 1, ir decrementando en 1. No, sí, o sea, ahí está haciendo eso precisamente, o sea, está decrementando a f de 1 en 1. Se puede cambiar, es que decremente más rápido, por así decirlo. Que decremente de 2 en 2, que decremente de 3 en 3, ¿sí? Pero eso de hecho se pone en la instrucción adelante, se le puede poner el número, se le puede poner un 2 y ya con eso se le indica a la instrucción que decremente de 2 en 2, o sea, para que sea más rápido, por ejemplo, ese decremento. Pero ahí cómo está, o sea, sí hace el decremento de 1 en 1 de f. ¿Sí, sí es claro? ¿Sí? Profe, la letra SZ es para colocar la condición, ¿no? Para la condición de saltar, del salto de línea. Sí, por eso les digo, es que acá como las instrucciones todo es una sola línea, por eso les hago la analogía con el do while, pero el do while tiene el do arriba y el while abajo, ¿sí? Entonces do tal cosa mientras, bueno, se cumple la otra condición. Entonces aquí el do viene a ser el decrementar. El decrementar, ¿qué va a hacer? Decrementar. ¿Mientras qué? Mientras z, o bueno, mientras f sea diferente de 0. Entonces cuando f ya sea 0, listo, ¿qué me dice qué va a hacer? Hacer un salto de línea. ¿Sí? Profe, esa letra D minúscula, ¿qué hace ahí? Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa?
ese f se va a ir decrementando, ¿no? Pero pues si yo dejo a f seguir siendo f, pues f siempre me va a valer lo mismo. Entonces aquí, digamos que ese valor que yo voy a ir guardando, ese contra lo voy a ir guardando en D. O sea, digamos en operación, perdón, eso sí me faltó, lo siento. Entonces sería f menos 1, que ya dijimos, ¿no? Que ese es el decremento. Eso es lo que va a estar haciendo esa instrucción. Entonces, ese f menos 1 se va a guardar en D. ¿Sí? Entonces allí, eso es lo que voy a ir haciendo como el control de esa parte. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de la instrucción. f-1 guardado en D, el decremento. Y el salto lo vamos a hacer skip, digamos. Bueno, espera, voy a hacer más grande. Skip o saltar. Saltar va a ser cuando z sea igual a 1. Pero eso es una bandera. O sea, z se vuelve 1 cuando se cumpla la condición de que acá, pues el decremento ya f llegue a un valor a 0. Por lo tanto, digamos que d valdría 0, en última, ¿no? Pero entonces d me va a ir guardando ese valor del decremento. Sí, entonces, cuando se cumple la primera condición, z se vuelve se cambia a 1 y hace el salto de línea. O bueno, se valida para que se dé el salto de línea. Pero sí me faltaba explicar esa parte del D, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿todo claro hasta ahí? Bueno, igual cualquier cosa me comentan. Vamos a ver, vamos a pasar a... Bueno, listo, vamos a la otra, la que es de incrementar, que pues básicamente es lo mismo. Pues miren, ¿qué cambiaría en la otra instrucción? O sea, ya no es dec de decrementar, sino inc o inc, digamos que sería de incrementar. Entonces, acá decíamos, uy, perdón. Ahí decíamos decrementar. Entonces, acá ya no es decrementar, ¿cierto? Sino incrementar. Incrementar f en 1. Saltar, entonces, en este caso, ¿cierto? Si el resultado es 1, ¿cierto? Entonces, bueno, retomando esto de aquí. Uy. Entonces, si es incrementar, ¿qué debería hacer aquí? F ¿qué? ¿Qué operación debería poner aquí? Más 1. F más 1. Listo, F más 1. Lo guardamos en D, ¿cierto? Y en este caso, pues digamos que la bandera pues sería para 0. O sea, salta si es 0. Sí, es 0. Eso sería, solo es como, digamos que es como lo contrario. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. ¿Sí es claro, chicos? O sea, es lo mismo, pero al revés. Profe, ¿por qué cuando escribiste dice saltar si el resultado es 1 y después dice skip z igual a 0? ¿Cómo yo hice? Listo, por lo que les decía, o sea, la instrucción hace lo opuesto de la anterior. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Entonces voy a incrementar a f en 1, ¿cierto? Y pues entro a comparar eso. Pues digamos que esa instrucción, si lo vemos desde el punto de vista binario, solo tendría una iteración, ¿no? Porque si f vale 0, ¿no? A 0 le sumo 1, ¿sí? Entonces va a comparar y ya d o f va a valer 1, ¿sí? Entonces la bandera cambia a 0. Z es una bandera nomás. Z entonces va a cambiar a 0. Entonces si z vale 0, hace un salto de línea y ya. Y eso sería todo con esa instrucción. Pero pues sí, solo sería eso. O sea, como les digo, o sea, sería básicamente, si lo quieren ver de esa manera, la función incrementar sería lo contrario de decrementar. Entonces, miren, si yo decremento a f en 1, entonces la condición va a ser que hasta que f valga 0, ¿sí? Entonces, la bandera tiene que ser z igual a 1. Ahora, si acá yo aumento, o sea, incremento, entonces va a ser no hasta que f valga 0, sino que hasta que f valga 1.
Entonces, si en el anterior la bandera era z igual a 1, entonces en este la bandera va a ser z igual a 0. Y ya, solo es una condición. ¿Sí es claro, chicos? Solo es eso, o sea, digamos que así está previamente definida el comportamiento de la instrucción. Pero pues no más. Ya es como ustedes ya la quieren utilizar dentro de su código, dentro de su lógica. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Bueno, aquí tenemos otras instrucciones. Que bueno, que esas, bueno, de pronto en lo normal no las usaremos, pero sí es importante que las conozcan. Entonces, miren, tenemos la instrucción no, ¿sí? Que eso básicamente es una negación, como su nombre lo indica. Y de hecho, bueno, indica como eso, no operación. Si lo vemos en el término de físicamente, o sea, no sé si ustedes recuerdan de su curso de digitales, había unos microcontroladores, sí, unas compuertas que tenían, bueno, internamente tenían unos circuitos. Y que pues bueno, dependiendo del número de entradas que tenían algunas compuertas internamente, habían unos pines que quedaban libres, ¿sí? Y que esos pines tenían como unas siglas que eran NC, que eran no connection, o sea que no hacían nada, ¿sí? Entonces digamos que acá ese no me serviría como para limitar la acción de un pin, pero a nivel de software, ¿sí? Como para hacer relación a eso. Sí, pero sería eso, simplemente indicar, o sea, no operación en un determinado pin o en una determinada línea de código, pero nada más. Aquí, bueno, tenemos... ¿Sí? No, profe, pues, profe, ese no podía de pronto utilizarse en cuanto, por ejemplo, a la seguridad, para que no se pueda insertar más cosas en un software. Bueno, o sea, si hablamos desde un punto de vista de fabricación, o sea, si vamos a hacer algo como de línea, sí, serviría para proteger de pronto algún pin, alguna línea de código más adelante, o sea, como para que no se afecte registros posteriores. Sí, podría utilizarse para eso. Ujú. ¿Y alguna otra pregunta, comentario, aporte? Bueno, chicos, listo. Tenemos este otro que es el CLR, pues que ya sabemos que hace referencia como a clear, a borrar, ¿sí? Acá en este caso hace referencia a, bueno, algo que se denomina, bueno, watchdog, o perro guardián, pues en español, ¿sí? Que son como elementos que están alrededor de, digamos, de los códigos como para vigilar como que se estén ejecutando adecuadamente, ¿sí? Que hace como eso, como vigilancia, como les dijera, como una revisión de esas partes, sino que sin embargo, hagan de cuenta que es como que les dijera yo. Pues bueno, más o menos sería como una memoria RAM, ¿sí? Que temporalmente pues almacena elementos para poder recurrir a ellos rápidamente. Sin embargo, pues si se llega a llenar, pues puede ocasionar problemas en tiempos de ejecución del código. Entonces, esto se puede reiniciar, ¿cierto? Hagan de cuenta como el botón de reset en algunos dispositivos, ¿sí? Sino que acá es como un reset a nivel software, ¿sí? Como para que reinicie un contador y pues bueno, pueda ejecutar la instrucción rápidamente. Pero como su nombre lo indica, o sea, perro guardián es como eso, para vigilancia de ejecución de códigos. Cuando se pega algo, entonces se puede reiniciar y bueno, ese tipo de cosas. Tenemos el último que es sleep, que esa es una característica muy importante en dispositivos que permiten, pues bueno, almacenar energía, ¿sí? De hecho, se busca que muchos dispositivos cuenten con eso, ¿sí? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen un módulo de comunicación, ¿cierto? Que está transmitiendo datos, pero habrá momentos en el día en que no va a estar transmitiendo información, ¿sí? Entonces, de pronto en esos momentos ustedes lo pueden como poner a dormir o a hibernar, ¿sí? Para reducir el consumo energético, ¿sí?
Entonces es lo mismo, o sea, este sleep lo que me permite de pronto, si yo ya sé cuál es el propósito de mi código o de mi dispositivo, entonces yo puedo poner momentos o lapsos donde se ejecute este sleep, ¿cierto? Y como ya les digo, es como entrar a hibernar. ¿Para qué? Para que se reduzca el consumo energético del dispositivo. O sea, como decir, hibernar cuando no lo estoy utilizando, y cuando ya lo voy a utilizar, bueno, que se despierte otra vez y ya empiece a consumir energía. Más que todo es como para eso, para ahorro de energía en estos dispositivos. ¿Sí? Pero pues bueno, eso es ya... es importante que los conozcan, pero ya son como muy específicos, ya son... depende de unas necesidades como tal, donde se requiera el uso de esas instrucciones. Chicos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? En el camino, profe. Chicos, ¿y cómo les fue con la descarga del instalador, que era que les dije, del MATLAB? A mí no me deja cargar. Por ¿Qué te seguridad no me deja. ¿No te deja descargar? Me tocó buscar otro navegador. ¿Pero en el otro navegador te dejó o no, Andrés? No, sí, el único que terminé los pasos, pero aquí me dices que un identificador de documento, no sé qué tenga que ver. Y Darwin, de pronto si pruebas otro navegador. Sí, voy a intentar. ¿Y los demás? ¿Sí pudieron? Profe, yo que hay, por ejemplo, lo que decía Ponce, un identificador de documentos que seleccione algunos drivers de soporte, no sé, algo así. Ya lo hiciste, ahora tienes que... ¿Salió en el instalador? ¿Cómo, profe? ¿Eso te salió en el instalador? Sí, profe, cuando estoy instalando me sale esa parte. No, pero sí lo pudiste descargar. Ahorita les estaba preguntando si alguien más tuvo problemas para descargarlo. ¿O ya todos lo tienen? ¿O alguien que no lo tenga? Bueno, aparte de Darwin, que decía que tuvo un inconveniente. Profe, yo no he podido descargarla porque tengo mi computador dañado, entonces pues lo tengo en mantenimiento, a ver si me lo entregan hoy. Listo. Bueno, a ver, déjame revisar una cosa. Bueno, lo importante es que como no estaban los archivos allá, entonces pues era eso como para que todos lo pudieran descargar. A ver, hagamos una cosa entonces. Bueno, esta parte práctica, entonces pues como les digo, lo ideal es que todos tengan el software. Entonces, bueno, dejémoslo para la próxima sesión porque si no, pues no hacemos nada. O sea, lo importante es que lo vayan haciendo. A ver, ¿qué más les digo? Espera un momento, chicos.